Amados hermanos, es un gusto saludarles y desearles que estén siempre conectándose al canal para estudiar, para ver los videos y ver todas las diapositivas, y que ustedes puedan estudiar juntamente con nosotros para su crecimiento espiritual. Es que es un gusto saludarles y agradeciendo al Señor porque nos tiene con vida, y no sin antes hacer una oración dándole gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro gran Salvador, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estar en este momento dispuestos a grabar esta nueva conferencia para que nuestros hermanos sigan estudiando, los del Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel, para que ellos, Señor, sean beneficiados con estos estudios y puedan crecer, Señor. Nuestro objetivo, Señor mío, es expandir el Evangelio para que todas las personas que tengan conocimiento acerca de la palabra sepan expresar muy bien el mensaje de salvación, porque es urgente, Señor. Vivimos tiempos peligrosos y días malos, y el tiempo es corto, Señor. Necesitamos que más personas escuchen el Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, llegamos a esta parte ya, que es la parte 13 de esta perspectiva del Antiguo Testamento. Estamos estudiando los bosquejos de cada libro. Ahora llegamos a estos dos libros, como es Lamentaciones y Ezequiel, en el cual vamos a estar estudiando. Vemos que este libro es el lamento del profeta Jeremías, porque él fue el que escribió este libro, y está muy angustiado por la situación que la ciudad amada, Jerusalén, y el reino del sur estaba devastado. Y claro que el profeta ya Dios le había mostrado, había sido, porque Jeremías es un profeta antes del exilio y después del exilio. Así es que es algo que es un dolor para él al ver su gente llevando los cautivos a Babilonia. Tiene 5 capítulos este libro y tiene 5 divisiones. Cada capítulo es una división. Y tenemos en el capítulo 1, la división número 1, la desolación de Jerusalén, destrucción total. Hay luto en la vida del profeta. En la división número 2, que es el capítulo 2, el juicio de Jehová. Dios determina destruir. Entonces vemos las lágrimas de Jeremías, y él lloró demasiado por esto. Tenemos la tercera división, que es la respuesta de Jeremías. Mis fuerzas me han abandonado, grande es la fidelidad de Dios, esperanza. O sea que el profeta, a pesar de que estaba angustiado, sin fuerza, sabía que Dios era fiel y que la esperanza estaba en Dios. En la cuarta división tenemos la ira justa de Jehová. Los pecados de Judá la abatieron, y el recuerdo que queda de esta ciudad. Tenemos la división número 5, la oración de esperanza de Judá. Restaurarnos, oh Jehová. Esa es la oración de que va a hablar el profeta. Entonces aquí vemos que dice en el 1:1 de Lamentaciones: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ahora surge una pregunta: ¿cómo es que esta ciudad tan grande, cómo es que cayó? ¿Cuál es la explicación? Pues hay 2 declaraciones aquí que el profeta Jeremías hace. Y por cierto, son tremendas declaraciones, porque vemos
en el capítulo 1, versículo 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban, la han menospreciado, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Entonces, ¿cuál fue la razón que esta decadencia en la ciudad de Jerusalén y todo Judá haya ido preso? El pecado, dice el versículo 8 del capítulo 1. El pecado. Amados hermanos, el pecado es desastroso en la vida de un creyente, trae tremendas consecuencias. Así es que la razón, la pregunta que se hace, ¿cómo es que esta ciudad tan grande y populosa cayó? La explicación lógica fue las declaraciones que da el profeta, que fue el pecado que cometió. Entonces, lamentaciones significa cómo, enfatizando un lamento o profundo dolor de luto. Este libro fue escrito por Jeremías y originalmente era un apéndice. Jeremías formaba un solo libro. Recuerde que aquí lo dividieron. Jeremías mira hacia el futuro cuando advierte acerca de lo inevitable, el juicio de Dios, el cual vendría sobre Jerusalén. Entonces es que esta gran ciudad, su fortaleza, estaba o residía en el hecho de que servían al Dios vivo y verdadero. Pero ahora esa ciudad le ha dado la espalda a Dios y se revela su vergüenza. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí dice, pecado cometió Jerusalén. Entonces, honestamente, esta gran ciudad, su fortaleza, todo su poderío residía en el poder de Dios. Pero cuando ellos abandonaron a Dios, cuando se salen de la comunión con Dios, ahora están desprotegidos del poder de Dios. Ahora ya no van a tener esa protección que siempre habían tenido. Dios lo va a abandonar. Yo ya lo había dicho. Recuerden que esta destrucción de estos cautiverios, Dios ya las había profetizado a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 28. Ahí está dividido las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones, se hacían todo lo que él había prescrito, y si no lo hacían, iban a ser maldecidos. Y él profetizó ahí que se iban a ir hasta los confines de la tierra si no permanecían en la voluntad del Señor. Así es que esta ciudad, toda su fuerza, todo lo que tenía, residía en Dios. Y eso es lo que sucede en la vida individual de cada persona. A veces hay creyentes que tiene una vida muy agradable, una vida en paz y tranquilidad durante estar en comunión con Dios, y luego se olvida de Dios y luego cae en ruina. Necesariamente es necesario, valga la redundancia, tener comunión con el Señor para no vernos en aprietos. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? En el versículo 1:18 encontramos otra explicación. Allí dice, Jehová es justo. Oiga eso, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé, dice el profeta. Oíd ahora, pueblos, todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Qué es lo que reconoce Jeremías? Jehová es justo. Cuando Dios manda un castigo, viene la destrucción sobre una ciudad, sobre un país, es que Dios ha sido justo. Y él reconoce y dice, yo contra su palabra me rebelé. El profeta está tomando todo el pecado de la nación y está representando a la nación
y está confesando el pecado de la nación. Contra su palabra me rebelé. Entonces, esta fue la razón, esta fue la causa por la cual estos judíos van a ir al cautiverio. ¿Qué es lo que hace el profeta ante tan grande ruina? Justificar a Dios y condenarse a sí mismo. Ese es el gran problema que sucede en el orgullo, en el legalismo. El legalismo tiene un orgullo. Nunca el legalismo va a reconocer su pecado. Y aquí vemos a un hombre reconociendo su pecado y justificando a Dios, porque Dios es justo. Entonces ahora entiende el lamento de Jeremías. Ahora podemos entender este lamento de Jeremías. Aquí tenemos a Jeremías lamentándose por la destrucción de Jerusalén y por las ruinas que existen en ese lugar. La ciudad se encuentra hecha cenizas y ese hombre está llorando. Cuando uno ve estos cuadros, uno se puede imaginar que le suceda eso en la vida personal. Ha de ser tremendo, ¿no? Entonces el lenguaje usado en Lamentaciones es un paralelo cercano del que usó Jeremías en gran parte en su libro. O sea que, como era un solo libro anteriormente, entonces es un paralelo cercano al libro profético de Jeremías. Usted puede comparar Lamentaciones 1, 2 con Jeremías 3, 30, 14. Estas son comparaciones que usted tiene que hacer para entender cómo tiene los paralelos el libro de Jeremías con el libro de Lamentaciones. Tenemos también Lamentaciones 1.15 con Jeremías 8.21, Lamentaciones 2.11 con Jeremías 9.1 y 18, Lamentaciones 2.22 con Jeremías 6.25. Entonces todas estas son comparaciones que están muy entrelazadas entre los dos libros. Entonces aquí vemos que Jeremías mira hacia el futuro cuando advierte acerca de lo inevitable del juicio de Dios, de lo que va a venir. En tanto que Lamentaciones mira hacia el pasado en un lamento sobre Jerusalén, caída como resultado del prometido juicio de Dios. El corazón de Jeremías, el profeta llorón, se puede ver claramente en Lamentaciones cuando expresa su compasión y pena por su amado pueblo. Cada uno de los 5 capítulos es un poético lamento que al combinarse forma el libro. Eso es lo que está haciendo acá. Por eso las semillas proféticas de la destrucción de Jeremías fueron sembradas a través de Josué, 800 años por adelantado. En Josué, capítulo 23, versículos 15 y 16 dice: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había hecho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirnos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Imagínense, ya con Josué se estaba sembrando las semillas proféticas de la destrucción de Judá. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y andando o adorando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Aquí estaban, pero le digo que Dios ya muchos años, 800 años antes, ya había estado diciendo de las consecuencias por desobedecer al pacto. Ahora por más de 40 años Jeremías había profetizado el juicio venidero y había sido objeto de burla por parte del pueblo por predicar el juicio. Jeremías estuvo hablando, predicando por más de 40 años antes de que viniera esta destrucción. Pero Jeremías era objeto de burla.
Nunca le creyeron, nunca le creyeron. Porque Jeremías comenzó ahí por el año 645 al 605. Cuando este juicio vino sobre el pueblo por parte de Nabucodonosor y el ejército babilónico, Jeremías aún respondió con tristeza y compasión hacia su pueblo obstinado y en sufrimiento. Esto era la parte más conmovedora del libro, que a pesar de todo el objeto de burla que había pasado Jeremías, no tenía ningún rencor contra ellos. Seguía lamentándose por el problema que estaban viviendo. Era un tremendo hombre Jeremías. En la división número 1, la desolación de Jerusalén, luto. Aunque Jerusalén había pecado grandemente, era difícil para Jeremías creer que su destrucción hubiera sido tan severa y que era una realidad el que los judíos hubieran sido llevados cautivos al exilio. O sea, fue más grande de lo que Jeremías esperaba, porque Jeremías estaba consciente de que el pueblo había fracasado, había pecado, había desobedecido el pacto, había ido en pos de dioses ajenos, pero no era más severo de lo que él se imaginaba. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida de cada creyente. Vemos la tristeza de Jeremías, se vuelve llanto de aflicción al ver la violencia y la destrucción ocurrida durante el juicio de Dios. Los muros quedaron derribados, las puertas destruidas, la población se había ido, el castigo de Dios se había cumplido. Tremendo, ¿no? Era un escenario espeluznante. No era para menos. La división número 3 tenemos la respuesta de Jeremías. ¿Cuál fue la respuesta ante toda esta debacle? La esperanza. Eso es lo que me agrada a mí, que quedó registrado en las escrituras, que lo único que no se pierde es la esperanza cuando estamos en aflicción. Un hijo de Dios, por atribulado que esté, por angustiado que esté, por mucho luto que haya en su vida, tiene esperanza en que un día el Señor hará algo. Y este es lo que Jeremías tiene ahora. La congoja de Jeremías se tornó sublime esperanza. Esa en una sublime esperanza al traer a la memoria la misericordia, la compasión y bondad del Señor. Si conocemos al Señor, si conocemos su carácter, su santo carácter, en medio de la aflicción, no vamos a estar perdidos, sino que vamos a tener un punto seguro de inflexión, que Dios va a hacer algo. ¿Qué fue lo que vino a la memoria de él? La misericordia, la compasión, la bondad del Señor. Eso fue lo que trajo el profeta a colación. Eso trajo el profeta. ¿Por qué? Porque no queda otra más que la esperanza. Dios había prometido no rechazar totalmente a su pueblo. Y Jeremías sabía que Dios había prometido no rechazar totalmente a su pueblo. ¿Y qué significa eso? Que el profeta creía en la palabra de Dios. Eso significa que el profeta estaba confiando en el Señor. Si conocemos al Señor, si conocemos su santo carácter, conocemos sus atributos, vamos a estar confiados en medio de la aflicción. Vamos a estar esperando en el Señor. En la división 4, la ira justa de Jehová. Ahí está el recuerdo, la pena de Jeremías. También cuando recordó que el castigo de Judá por su pecado había sido justo, pues Dios le había dado exactamente lo que merecía. Por lo tanto, no había justificación para quejarse. Entonces, el recuerdo de lo que Dios es. Por eso, un atributo maravilloso de la justicia de Dios, que Dios es justo. Y él reconoce: Dios es justo, yo soy pecador, yo me rebelé contra tus mandamientos. Es ahí donde trae paz al corazón. Es ahí donde el profeta se conforta. Cuando estudiemos este libro con una perspectiva espiritual,
cualquier libro de la Biblia que usted estudie, usted saldrá muy edificado después de un estudio prolongado de un libro, como es la ricura de estar estudiando la Biblia. Es maravilloso. Entonces aquí tenemos la última división, que es la oración de esperanza de Judá. Al recordar la misericordia y la gracia de Dios, Jeremías confesó los pecados del pueblo y pidió a Dios que restaurara a Judá a sí mismo. Entonces, ahora Jeremías está seguro de la restauración, que va a haber una restauración para Judá. Y eso le da motivo para seguir adelante, para seguir esperando en el Señor. Al recordar la misericordia, es que es a través de la misericordia, la gracia de Dios. Recordemos la definición de la misericordia de Dios. Es que en la misericordia Dios detiene el castigo que merecemos. No nos da el castigo que merecemos en su misericordia. Dios, nosotros no merecemos ir al cielo, nosotros merecemos el infierno, pero en su misericordia nos da lo que no merecemos. Por eso la definición de la gracia es que la gracia es un regalo. Es un regalo, es una dádiva de Dios para un pecador que no lo merece ni lo puede ganar. No puede pagar por su salvación, porque la salvación es cara. La salvación no tiene precio humano. No, ¿con qué podría pagar el hombre? Por eso es por gracia, es la misericordia, la gracia de Dios, que en conjunto hacen la obra expiatoria de toda la humanidad. Entonces, Jeremías conocía eso. Él recordaba la misericordia y la gracia de Dios. Y entonces confesó los pecados de su pueblo y pidió a Dios la restauración futura de Judá. Eso es un hombre que conoce a Dios. Es un hombre que está conociendo el carácter de Dios. Y vuelvo y repito, usted no conocerá a Dios si no estudia su santa palabra. Jamás lo podrá hacer. Bien, entramos con el libro de Ezequiel. Este es uno de los profetas mayores. Y aquí tenemos otro bosquejo hermosísimo, riquísimo. Y Ezequiel fue profeta durante el exilio. Recuerde que dije que Jeremías fue preexílico y durante el exilio. Pero porque Jeremías profetizó diciendo que dejaran de ir detrás de dioses ajenos, porque si no iban a ir cautivos. Pero Ezequiel fue profeta en el exilio. El tema, Dios fortalece. Lindo tema. Este hombre, otro hombre tremendo. Este libro tiene 48 capítulos y 4 divisiones principales. Esto tiene del capítulo 1 al capítulo 3 el llamamiento de Ezequiel. El llamamiento de Ezequiel, revelación de la gloria de Dios, la visión de la gloria de Dios y los 4 seres vivientes, la carroza de luz. Tenemos en la segunda división, que consta del 4 al 24, capítulo 4 al capítulo 24, la condenación de Judá, rechazo de la gloria de Dios, juicio sobre Judá por seguir su propio camino, 4 signos, 2 sermones, representación del mensaje de la visión cuádruple. Tenemos en la tercera la condenación de otras naciones. Las otras naciones son juzgadas por su orgullo y el trato que dieron a Judá. Satanás tomó el poder detrás del trono de Tiro. Tenemos también la restauración próxima de Israel, regreso de la gloria de Dios, el nuevo pacto, vida nueva para los huesos secos, un pastor, el nuevo templo en el reino milenial. Tenemos esta introducción y vemos que mientras que Jeremías profetizó antes y durante la caída de Jerusalén, lo que había venido diciendo, Ezequiel fue un profeta, sacerdote, exiliado de Babilonia, a donde había sido llevado
con el segundo grupo de cautivos en el 597 a.C., en tanto que Jeremías enfocó su ministerio en la restauración espiritual después del exilio. Ezequiel trabajó por un sistema religioso en el templo. En esta introducción, en primer lugar, vemos que Ezequiel era un sacerdote. Eso se nos dice en el 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Él era un sacerdote. Sin embargo, él nunca llegó a ocupar ese cargo, y la razón es que él fue llevado cautivo con 10,000 más a Babilonia en su segunda intervención babilónica a Judá, que está en el capítulo 24, 10 al 17 del segundo libro de Reyes. Ahí nos cuenta que fue donde fue el profeta Ezequiel llevado junto con Joaquín el rey. Cuando estudie este libro, usted encontrará que Dios lo llamó al ministerio profético. Eso está en el capítulo 3, 8 y 9. Ezequiel usó visiones, profecías, parábolas, señales y símbolos para proclamar el mensaje de Dios a su pueblo. Este hombre usó de diferentes maneras, dramatizó el mensaje de Jehová con la finalidad de llamar la atención de este pueblo. Y es que realmente no era para menos ser profeta en este momento, en un pueblo que estaba exiliado, y para hacer llamar la atención, este hombre tenía que poner un rostro duro, como dice el capítulo 3, versículo 8 al 9. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Imagínense, y por eso es que este hombre hace una serie de maneras para llamar la atención de un pueblo que está en el exilio, un pueblo que ya fue llevado prisioneros, y para convencer a esa gente, y Jehová sabe que es una casa rebelde, tuvo que poner, dice, con un carácter fuerte. Ezequiel usa esas visiones, incluso él dio parábolas, pero las parábolas también las dramatizó, con el fin de llamar la atención. Entonces, él usó todo este tipo de señales, Dios usó este tipo de señales con él. Él también era contemporáneo de Jeremías, quien era unos 20 años mayor, y Daniel, quien era de su misma edad, a quien menciona en el 14:14 él. Y fue tanto un profeta como un sacerdote, porque en el versículo 3, el 1:3 vemos eso. Ezequiel recibió su llamado a profetizar aproximadamente en el 593, según el capítulo 1, versículo 2, en Babilonia durante el 5.º año de cautividad del rey Joaquín. Ahí él menciona, si el año, en el 1:1 menciona que fue en el año 30. Si el año 30 se refiere a la edad de Ezequiel, él tenía 25 años. Y en el versículo 2 tenía 30 años cuando fue llamado al ministerio profético. Porque en el 1:2 Ezequiel da una fecha exacta y dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Entonces él es aquí donde recibe el llamado, y aquí ya tiene 30 años. Cuando fue llevado tenía 25 años. Y podemos ver que desde la perspectiva histórica, el Reino Unido de Israel duró unos 120 años, pasando por los reinados de Saúl, David y Salomón. Recordemos que estos hombres gobernaron 40 años cada uno. A este se le conoce el periodo de la monarquía. Entonces, después del reino dividido, Israel norte y Judá sur, se extendió desde
desde el 931 a.C. hasta el 722 a.C. Israel cayó en manos de Asiria en el 722, dejando a Judá el reino sobreviviente por 130 años, el cual cayó en manos de Babilonia. O sea, que para el último cautiverio que hubo, que fue en el 586 antes de Cristo, podemos ver que tenían 130 años, porque hubieron 3 incursiones. Babilonia entró en 3 oportunidades a Judá, y así como hubieron 3 deportaciones, hubieron 3 regresos también. Recuerden que vino Nehemías, Esdras y Zorobabel. Cada uno de ellos trajeron un pequeño grupo de judíos que vinieron a establecer otra vez la nación. Pero lo que quería mencionar es eso, que Judá tuvo como 130 años para haberse reivindicado, para haberse arrepentido, volver a Dios, pero con todo lo que había pasado con los del reino del norte, que Asiria los había llevado, todos estos años no sirvieron en lo absoluto. Y es que cuando un corazón es rebelde y duro ante Dios, ni 1000 años cambian la vida de una persona. Porque tenemos en Apocalipsis que Cristo va a reinar 1000 años en el reino milenial. Son 1000 años en la tierra. Y la Biblia dice que después de los 1000 años, Satanás engaña a todas las naciones, a todos los que nacieron bajo el reino de Cristo. Un reino donde no va a haber guerra, un reino de paz, de santidad, donde Dios es todo. Es un gobierno teocrático. Y con todo y eso, al final de ese reino, las naciones se van a rebelar contra Dios. Sé que un corazón malvado, perverso, y no quiere ser regenerado, es difícil. Así le pasó a estos que tuvieron 130 años para haber reivindicado su vida. Entonces, la primera deportación de los cautivos, entre los cuales estaba Daniel, que vemos Daniel 1:2, puede ser en el 598 o 97, o la segunda fue en el 597. En esta ocasión se llevaron cautivo a Joaquín, rey de Judá, y a un grupo de 10,000, incluyendo a Ezequiel, como le dije, segundo de Reyes 24, del 10 al 16. Y ahí tenemos la destrucción final de Jerusalén y la conquista de Judá, que incluyó la tercera deportación, ocurrió en el 586 a.C. Así están los datos, los numeritos acerca de lo que estamos hablando del profeta Ezequiel. ¿Cuál es el contexto de lo que están acá? Entonces, Ezequiel profetizó desde Babilonia antes y durante y después de la caída de Jerusalén. Ezequiel ministró por más de 22 años al pueblo judío en el exilio para darles la esperanza y animarlos. La mayoría de profecías tenían que ver con eventos futuros. Recuerde que ahí estaban los falsos profetas. Los falsos profetas estaban diciendo que Judá no iba a ser destruida. Y ya vemos que en el 586 fue la destrucción total. Tenemos la primera división que está del capítulo 1 al capítulo 3, y tenemos el llamamiento de Ezequiel, la gloria de Dios es revelada. El llamamiento de Ezequiel se realizó durante una aterradora e indescriptible visión de la gloria de Dios. Los principales elementos de la visión incluyeron trueno y relámpago, una carroza de luz, 4 seres vivientes y Dios en su trono. Tremendo el llamamiento de Ezequiel, de la forma en que Dios lo llamó. Que no quedara duda que Dios lo estaba llamando. Eso es un hombre llamado por Dios. Por eso lo vemos como tuvo el carácter para enfrentarse a un pueblo que estaba obstinado. Si no escucharon a Jeremías por 40 años de ministerio, estando antes del cautiverio, y podrían escuchar a Ezequiel, era una labor tremenda. Por eso Dios lo llamó de una forma también tremenda. La gloria de Dios es representación total de la manifestación de su carácter eterno.
santo y de sus perfecciones. Ezequiel recibió la palabra de Dios en forma de rollo para que la comiera, lo digiriera y luego que entregara el mensaje al pueblo. La mano de Dios estaba sobre Ezequiel. Estaba con todo el respaldo de Dios. Es lo que debe asegurarse todo hombre de Dios que enseña la palabra, que sea Dios que lo haya llamado y que esté seguro que el Señor está fortaleciéndole y guiándole en su ministerio, en el ministerio, que Dios le ha dado. Porque nadie tiene un ministerio personal. El ministerio viene de parte de Dios. Pablo dice que él fue hecho ministro. Es que cuando la palabra dice que fue hecho ministro, significa que no era un ministerio personal, era que Dios lo había puesto así a todos los hombres de Dios que Dios ha llamado. Tenemos la segunda división, que está el capítulo 4 al 24, la condenación de Judá, la gloria de Dios rechazada. Mediante señales, sermones, visiones y parábolas, Ezequiel entregó el mensaje a los judíos exiliados en Babilonia. El contenido del mensaje es cuádruple. Aquí tenemos la condenación de Judá, la gloria de Dios rechazada. Y recuerde que cuando la gloria de Dios no está en el lugar, para Israel era tremendo eso, ¿no? Jerusalén sería destruida. Los 70 años de cautividad eran la consecuencia de los pecados del pueblo y sus dirigentes. Dios estaba con ellos en Babilonia y no debería olvidarse de él. Habría un remanente preservado durante la cautividad. Siempre Dios con misericordia, lleno de gracia. Y recordemos que ese remanente fue el que quiso regresar con los regresos de Nehemías, Esdras y Zorobabel. Y podemos ver cómo esos judíos ya no estaban en la voluntad de Dios, porque la orden era que regresaran todos, pero no todos regresaron. Era tanto un mensaje de advertencia como de fuerte esperanza. Ezequiel en su ministerio estaba advirtiendo y era una esperanza. Es muy significativo que el capítulo 11, la gloria de Dios se aleje del templo, lo cual revela el gran disgusto de Dios por los pecados del pueblo, por lo cual su gloria no podía quedar rodeada de pecado. Oiga, por eso le decía, cuando la gloria de Dios es retirada del pueblo, era señal de que Dios estaba indignado por los pecados del pueblo. Dios aborrece el pecado. Dios no puede tener cerca el pecado porque Él es santísimo. Entonces, los pecados del pueblo hacían que la gloria de Dios se retirara, no estuviera ahí. Yo recuerdo al leer los evangelios que Jesús siempre decía la sinagoga de ellos. Dice que Cristo fue a la sinagoga de ellos. Eso es importante, porque allí no estaba Dios en esas sinagogas. Cuando Él dijo casi ya al final de su ministerio en Mateo, dijo, vuestra casa os queda desierta. O sea, la gloria de Dios ya no iba a estar allí. Sino dijo que no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gloria de Dios iba a quedar, no la iban a ver. Yo recuerdo esto, la gloria de Dios representaba su provisión, su protección y presencia. La gloria regresó en la persona de Jesucristo, pero estaba parcialmente velada en su cuerpo. Nuevamente la gloria de Dios fue rechazada cuando Cristo fue crucificado y vendrá en su plenitud hasta la segunda venida. De esto estoy hablando. Rechazaron a Cristo también. No vieron su gloria. Ustedes recuerdan cuando el arca del pacto cayó en manos de los filisteos. A Elí le trajeron la noticia de que sus hijos habían muerto. Pero a Elí no lo mató esa noticia. A Elí lo mató la impresión cuando dijo que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos. La nuera de Elí dio a luz a un hijo. Agonizante, esta mujer le preguntaron
cómo le ponían al hijo. Y ella dijo, Icabod, que significa la gloria de Israel ha sido traspasada. De eso es lo que está hablando. Si la gloria de Dios no está en el pueblo, era porque la gloria de Dios era provisión, protección, presencia. La gloria de Dios es todo eso. ¿Qué es lo que sucede como individuos, en vidas individuales? Cuando usted no está en comunión con Dios y no contempla la hermosura de la comunión con Dios, su vida va a ser devastada, porque su presencia, porque la provisión, la protección, no están ahí. Es vacío, vacío. Si no estamos en comunión con Dios, estamos en una vida vacía, sin propósito, sin sentido. Por eso es cuando alguien, y el día que él dijo eso en Mateo, dijo, vuestra casa os queda desierta. Entonces él dijo, Icabod, la gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Qué es lo que sucedió? No vieron la gloria de Dios. Vino Jesucristo, lo rechazan y lo crucifican. Y aquí tenemos la condenación de otras naciones. ¿Cómo ocurrió con Jeremías? Ezequiel no fue solamente profeta para Judá, sino también para otras naciones. Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto fueron naciones juzgadas por sus pecados y por su conducta contra Judá. Egipto es tratada aparte de forma especial debido a muchas alianzas que hizo con Judá. Entonces podemos ver que también a las naciones que arruinaron la vida del pueblo, que estuvieron ahí, también fueron castigadas. Dios es justo, pero las batallas, las guerras, las pelea Él. Es importante reconocer estas verdades. En lugar de confiar en Dios, Egipto confiaba en sí misma y Judá muchas veces confiaba en Egipto, y Dios es el soberano de todas las naciones. Este es un problema serio. Cuando la gente comienza a confiar en el hombre, cuando la gente comienza a confiar en los gobiernos, en los políticos, en que la gente dice, este gobernante sí traerá cambios. Un creyente no puede confiar en el hombre. Judá confió en Egipto, pero Dios es soberano. Él es el Dios de todas las naciones, soberano de todas las naciones. Él tiene el control. ¿Por qué yo voy a confiar en una nación, en un país? No se puede. El capítulo 28 contiene una importante denuncia contra Tiro, que implica una increíble descripción de Satanás como el poder que actúa detrás del trono humano. Eso usted lo ve en el capítulo 28 de este libro de Ezequiel. Entonces es importante la confianza en el Señor. Al advertir la condenación, estos mensajes tenían un doble propósito: a hacerle saber a las otras naciones que Dios juzgaría también sus pecados. Imagínense, tremendo, ¿no? B, animar a Judá con el consuelo de saber que sus enemigos serían también juzgados. Eso es un consuelo. Si usted está en aprieto, si está usted ahí, va a poder ver de que tiene la esperanza de que Dios va a trabajar en favor de los creyentes. Tenemos la cuarta división, que es la restauración próxima de Israel. Esta última sección está dividida en dos partes. Primera, en los capítulos 33-39, Ezequiel, como atalaya de Dios, repasa la caída de Jerusalén y acto seguido mira con esperanza hacia los futuros, hacia los días futuros, cuando Dios restaurará la vitalidad religiosa de Israel y Judá a través del nuevo pacto. Esto es lo que está contemplando. Todos estos son restauraciones futuras, porque la total restauración de Judá, de Israel, de todos los judíos, no se ha dado aún, porque Jesucristo que vino no lo conocieron, no quisieron creer en Él,
Esto se tendrá cumplimiento futuro. Nueva vida vendrá a los huesos espirituales secos de los judíos cuando Jesús, nuestro pastor, los dirija en el reino. Entonces, recuerde que ese valle de huesos secos es la nación de Israel, gente estéril, gente que estaba como muerta, aunque vivían, pero estaban muertos. Pero algún día, al final de los tiempos, en el futuro, Él será el gran pastor que va a dirigir en el reino a todos los judíos y la iglesia. Sin embargo, antes que ocurra la restauración, habrá un periodo de tribulación y de guerra, pero Dios prevalecerá al lado de los judíos contra todos sus enemigos. La batalla contra Gog y Magog mencionada en Ezequiel no es la misma de Apocalipsis 27 al 9. Son distintas guerras. Entonces, Dios el que... Esto eran mensajes de esperanza para la nación. Los que tenían, ¿cómo puedo decir?, un corazón tierno, podrían gozarse en esa esperanza gloriosa de que un día Dios va a restaurar. Y eso es lo que sucede en la vida particular. Si yo conozco la palabra de Dios, quizás van a haber cosas que yo he estado pidiendo que nunca las voy a ver en mi vida, pero la verán otros después de mi muerte. Pero van a venir, sí van a venir. Dios es fiel, Dios es fiel, Él es fiel. Entonces el nuevo pacto traerá a Israel y a las naciones gentiles un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un perdón de pecado, y el Señor será su Dios. Imagínense en el nuevo pacto los beneficios que traerá para judíos y gentiles. Va a poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un perdón de pecados, y el Señor será su Dios. Qué rico es esto, ¿no? Yo recuerdo cuando María Magdalena va al sepulcro y quiere, bueno, y ve la resurrección, se encuentra con Jesús resucitado, y ella lo abraza y él le dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos. Oiga, que me encanta ese pasaje. Está en el capítulo 20 de Juan. Ve y dile a mis hermanos. Jesús nunca le había llamado hermanos a los discípulos, le había dicho siervos, mis amigos, pero después de la muerte de Cristo, Él les dice: mis hermanos, diles que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué maravilla! Y por eso me encanta esto. Dice: un perdón de pecado, y el Señor será su Dios. Eso le dijo Jesucristo a Magdalena. En la segunda parte de esta sección tenemos de los capítulos 40 al 48, se detalla un lejano tiempo futuro, cuando el templo será construido para servir como centro de adoración durante el reino milenial de Cristo, como Mesías en la tierra. También verán la gloria de Dios regresar a Jerusalén por la puerta oriental durante la segunda venida de Cristo, y entonces restaurará la adoración en el templo. Aquí volverá la gloria, volverán a ver en plenitud la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. ¡Qué maravilla! O sea, son tiempos maravillosos. Entonces servirá como monumento conmemorativo de la sacrificial muerte redentora de Cristo, y proveerá a los judíos una oportunidad de adorar a Dios como Él siempre ha deseado que estos le adoren. Para eso servirá el templo. El templo va a servir como un monumento conmemorativo. ¿De qué? De la sacrificial muerte redentora de Cristo, al que ellos mataron, al que no reconocieron. Por eso en Isaías capítulo 53 vemos cómo ellos van a confesar. Ahí está hablando Israel, diciendo: nosotros le tuvimos por herido, por azotado, no había atractivo en él, no le conocimos, escondimos de él nuestro rostro. Llorarán. Eso dice Zacarías, que van a llorar.
Pero aquí, en el templo, van a estar ahora felices y contentos porque estarán al lado de su pastor. Y ahora sí van a poder adorarlo como él siempre quiso que los judíos lo adoraran. Qué maravilla, qué privilegio saber, amados hermanos, que el Señor es fiel y Él es que va a hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Es maravilloso estudiar su palabra. Es maravilloso saber de Él. Él es fiel, soberano, Rey de reyes y Señor de señores.